Claro, femenino, sí es interesante. Vamos a hacer una maquetita. Vamos a empezar con cuando lleven en cuarto es que llevan obstetricia, van a tener que acordar mucho la anatomía y van a tener que hacer, por ejemplo, en el tacto vaginal, reconocer cuánto tiene dilatación, cuánto tiene incorporación el cuello uterino, ¿no? ¿Cuánto mide un cuello uterino normal? Normal de 5, de 8 a 9 centímetros. Cuello uterino. ¿Cuánto pesa un útero normal, un útero de una mujer no grávida? Una mujer que nunca ha tenido bebés, es diferente, una nulípara o una multípara. ¿No? Entonces es importante, ¿no? Un útero de una nulípara pesa 40-50 gramos, de una multípara casi 60 gramos, pero 60 gramos que es así, pequeñito. El volumen que le cabe a un útero de una mujer nulípara es de 3 a 4 mililitros. O sea, una jeringuita, ni una jeringa de 5 le cabe menos. De una mujer nulípara llega hasta 5 o 6 mililitros, es el volumen que le cabe al útero. ¿Cuánto llega a pesar un útero con todo y membranas y líquido amniótico y placenta y feto? Un útero con todo y dentro el líquido, la placenta, el feto. Con todo el feto. Puede llegar a pesar hasta 13 kilogramos, ¿no? 13 kilos. De 60 gramos aumenta, no es bastante, ¿no? Entonces es importante, porque ustedes cuando estén haciendo su curso van a ver en el trabajo de parto, le van a decir, a ver el tacto vaginal, diga cuánto tiene dilatación y cuánto incorporación. Entonces ahí está, por ejemplo, lo que le preguntaba a su compañera, ¿cuánto mide el cuello uterino? Todavía se sigue yendo. ¿Cuánto mide el cuello uterino? ¿Cuánto mide el cuello uterino? 3 centímetros, ¿no? Es un cilindro, es un cilindro de 3 centímetros de longitud, ¿no? Y el cuello uterino tiene los orificios cervicales, el cervical externo y el cervical interno. El cuello uterino se une al útero como tal, ¿no? Así es, entonces vamos a tener que comprender qué significa incorporación, qué significa dilatación para poder saber dar los datos y ver si el trabajo de parto está en fase latente o si está en fase activa, ¿no? Y eso nos va a servir para eso la anatomía. Entonces, ¿no úteros? No. ¿Qué es un útero didelfo? Útero didelfo. ¿Y qué es un útero bicorne? Son malformaciones como tal. Claro, son anomalías del útero, perfecto. Pero tenemos, por ejemplo, un útero didelfo y un útero bicorne. ¿Qué significa? Y con 2 divisiones. Ya, tiene 2 divisiones el bicorne. Y el didelfo, ¿cuántas tiene? El bicorne tiene un solo cuello uterino y tiene dos cavidades, ¿verdad? Y el didelfo tiene dos cuellos uterinos y a veces hasta 2 vaginas, ¿no? Ese es un útero didelfo, ¿no? Bueno, pero es pura teoría. No hay no hay útero como tal, pero sí hay las partes externas de... Sí, mira, hay úteros, claro. Hay varios úteros. Sí. Al menos la maqueta sí, pero sí en órganos. No, en órganos sí. ¿Sí? Sí. Útero. Ese es el útero. Hola. Ah, ya. Gracias, Tato, gracias. Hola. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ver, entonces, los genitales femeninos, igual que en el masculino, hay un órgano. Ah, ya, gracias, excelente, gracias. Entonces, igual que en el masculino, hay una glándula que es el ovario, ahí está el ovario, ¿no? El ovario se encuentra, realmente el ovario es un órgano elíptico, móvil, muy móvil. Se encuentra en la cavidad pélvica verdadera, ¿no? Por debajo de la línea innominada es la pelvis verdadera, por encima de la pelvis falsa. El ovario va a tener medios de fijación. ¿Cómo se fija el ovario? ¿Cuáles son los medios de fijación del ovario?
Ligamento. Ya, el mesovario. ¿El mesovario de dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde se dirige el mesovario? A ver, el ligamento ancho es una lámina, son dos láminas cuadriláteras, así como mi mano, que van a unir el útero a las paredes laterales de la pelvis. Son dos ligamentos anchos. Sí, el ligamento ancho, detrás del ligamento ancho va a estar el ovario por detrás. No, se dice que más o menos a 1,5 centímetros de la sínfisis sacroiliaca, a esa distancia están más o menos los ovarios. Tiene medidas de fijación, sí, el ligamento útero-ovárico, por ejemplo, ¿no? El ligamento útero-ovárico, que sería este es el ligamento útero-ovárico. El ligamento útero-ovárico es un medio de fijación, ¿verdad? Lo que decía su compañero, el meso-ovario. El meso-ovario va a unir el ovario a la trompa de falopio. El meso-ovario es otro medio de fijación, ¿no es cierto? Otro medio de fijación del ovario es... Claro, acuérdense que miren, aquí tenemos, por ejemplo, un ratito, ya, esto que estoy cogiendo aquí, esto es la trompa de falopio, ¿no es cierto? La trompa de falopio tiene casi 11 centímetros, va a dirigirse de adentro hacia afuera, se va a curvar hacia atrás y luego va a estar el ovario ahí cerca. Ahora, de la trompa de falopio tiene sus partes, la última parte es el pabellón y del pabellón va a salir el meso-ovario. El mesovario va a unir el ovario al pabellón de la trompa de falopio, ¿sí? Ya, claro, o sea, la trompa de falopio tiene sus partes, vamos a verlas de ahí. El ovario se va a mantener por esos ligamentos, el ligamento útero-ovárico, el meso-ovario, ¿no es cierto? Y también por su irrigación, ¿no? ¿Cómo se irriga el ovario? La arteria ovárica, ¿que viene de dónde? De la aorta abdominal, correcto. ¿Y las venas cómo van a ser? ¿Cómo es el retorno venoso del ovario derecho, por ejemplo? ¿Hacia dónde va la vena ovárica? La izquierda va a la vena izquierda. Así es. La derecha va a la cava inferior. Correcto, así es. Muy bien, el ovario. El ovario entonces se va a ver principalmente en la mujer joven, pero a partir de los 60 más o menos el ovario casi va a desaparecer. Entonces es raro que ustedes encuentren en una ecografía un ovario en una mujer de 65, 70 años, no debería estar. Entonces si ustedes encuentran en la ecografía un ovario a esa edad, hay que sospechar de que algo puede haber, un quiste, una tumoración o algo, ¿ya? Normalmente se va regresionando el ovario. Entonces a los 65, 70, 65 ya no debería haber casi ovario, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, el ovario, ya mencionamos su irrigación, sus medios de fijación, y el ovario, pues la función de él va a ser producir el óvulo, y el óvulo va a llegar luego a la trompa de falopio. La trompa de falopio, que tiene más o menos, ¿qué longitud tiene? 11 centímetros hasta 12 centímetros de longitud. ¿Cuántas partes tiene la trompa de falopio? 3, 4. Algunos dicen 3, otros dicen 4. Los que dicen 4, ¿cuál es su primera parte? El intersticio, el que está en el espesor de la pared del útero. No lo vemos ahí, pero está en el espesor de la pared, es el intersticio. Luego viene el istmo, luego viene la ampolla y luego el infundíbulo, ¿no es cierto? Algunos dicen el istmo, luego el cuerpo lo dividen, ¿no? En dos partes a su vez, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿no? Entonces, en realidad, importante saber que hay una parte que está en el espesor del útero, que es el istmo, luego viene el cuerpo, y luego viene la parte final, que es el pabellón, que le llaman. Y el pabellón tiene sus fimbrias, así como los dedos de la mano. ¿Cuántas fimbrias tiene cada trompa de falopio? Más o menos. Me siento raro con todos los celulares. Deberían guardar los celulares. ¿Y todas son iguales? ¿Alguna fimbria tiene algo en particular? Hay una más grande. Una más, exacto. Sí, es una fimbria más grande, que es la que va hacia el ovario, toca el ovario, porque es por ahí, el óvulo va a seguir esa fimbria y va a llegar hasta la trompa. Y luego va a viajar hacia el fondo uterino cuando se da la fecundación y la gestación. La trompa de falopio se abre hacia
Es retroperitoneal, es preperitoneal, es intraperitoneal. La trompa de falopio está retroperitoneal, es preperitoneal, es intraperitoneal. La trompa de falopio se abre ¿hacia dónde? ¿Hacia qué espacio? Al espacio preperitoneal, retroperitoneal o intraperitoneal. Muchachos, pregunta les pueden hacer, ¿no? ¿Hacia dónde se abre la trompa de falopio? Se abre hacia la cavidad intraperitoneal. Intraperitoneal. ¿Qué es el embarazo ectópico? ¿Qué es un embarazo ectópico? Cuando se da la implantación en un lugar diferente al útero. Es decir, esa implantación puede ser dentro de la cavidad peritoneal. Puede progresar a medias o generalmente no progresa. Ahora, ¿cuál es el riesgo de un embarazo ectópico roto? Si se da un embarazo intraperitoneal, puede ser hepático o en cualquier lugar dentro de la cavidad, cerca de otro órgano. ¿Cuál sería el riesgo de un embarazo ectópico? Supongamos que progresa el embarazo ectópico. Perdón. Y está fuera, acuérdate, es ectópico, está afuera, ya está fuera del sistema reproductor, los órganos internos del sistema reproductor femenino. Dijiste algo importante. Antes dijiste algo muy importante. La hemorragia. Si un embarazo ectópico progresa, nace el bebé y luego la placenta sale, el problema con que el único órgano que está diseñado para soportar una hemorragia masiva, para poder controlarla, es el útero. ¿Por qué? Porque el útero, observen el espesor de la pared uterina. Es músculo, es puro músculo. Entonces les preguntan a ustedes cuántas capas musculares tiene el útero. Ya, porque tiene una superficial, una media y una profunda. La superficial tiene dos, perdón. Luego viene la media, que es vascular, y luego viene una profunda. En realidad, ustedes lo van a revisar, las capas musculares son varias. Hay capas longitudinales, capa circular. Luego viene la capa muscular, pero que tiene en su espesor vasos sanguíneos. Y luego viene una capa interna, que a su vez tiene una serie de fibras plexiformes. Todo ello constituye lo que se llama la pinza de Pinar. La pinza de Pinar, porque cuando se da el arrancamiento de la placenta del fondo uterino, el útero se contrae. Y se contrae para cerrar los plexos venosos y que no haya sangrado. Entonces, si el embarazo se implanta en un lugar donde anatómicamente no va a haber el mecanismo para contener el sangrado, un riesgo es el sangrado. ¿Ya? Bien, entonces la trompa de falopio se va a abrir al interior de la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Bien, la trompa de falopio, ¿cómo va a estar irrigada? Esta es la trompa de falopio. ¿Cómo está irrigada la trompa de falopio? Esto que estoy teniendo es la trompa de falopio, jóvenes. Y ojo, no confundirse con esta estructura que está más adelante, ahí media apelotonadita, está aquí, pero en realidad es un cordón eso que está adelante. ¿Qué cosa será eso? Es un cordón, eso es lo que está ahí, está contraído ahí, el ligamento. ¿Qué ligamento? El ligamento redondo, ¿no? El ligamento redondo, que es un medio de sostén del útero. Ahorita estamos en trompa. Entonces, esta es la trompa de falopio y este es el ligamento redondo. La trompa de falopio, ¿cómo se irrigará? La arteria ovárica y la arteria uterina. Así es, la arteria ovárica viene, busca el ovario, irriga el ovario, pero además da un arco arterial que va a irrigar. Por debajo de la trompa se forma un arco. Parte de ese arco viene de la ovárica. Y luego viene la uterina. La uterina, recuerdan que hablamos de los ligamentos, tenemos en el útero el ligamento redondo como medio de sostén, el ligamento ilio-uterino, ¿no? O sacrouterino, ¿no es cierto? Y luego tenemos los ligamentos, los planos, ¿cómo se llaman? Los ligamentos anchos. Ese ligamento ancho es un cuadrilátero, tiene un borde superior que va a abrazar la trompa, un borde inferior que va hacia el piso de la pelvis, un borde medial que va al borde del útero y un borde lateral que va a las paredes de la pelvis. Ahora,
La arteria uterina viene por debajo, entra por la base del ligamento ancho, sube por el costado del útero hasta el origen de la trompa y luego se curva en un arco para encontrarse con la ovárica. Esas dos arterias se anastomosan y van a dar la irrigación de la trompa. También un poquito para el ovario, pero principalmente de la trompa. Muy bien. Eso con la trompa de Falopio, ¿no? ¿En dónde se da, gracias, en dónde se da la fecundación a nivel de la trompa? Claro, en el tercio externo de la trompa, ahí se da la fecundación. Luego viaja ya fecundado el óvulo para implantarse en el fondo del útero, que ya la vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces el ligamento ancho, vamos viendo, es un ligamento cuadrilátero, una parte superior que envuelve a la trompa, una parte inferior es el piso de la pelvis, una parte externa hacia la pared lateral y una parte interna que coge todo el borde lateral del útero, ¿no es cierto? Muy bien, ahora dejamos ya la trompa de Falopio y nos vamos a lo que es el útero en sí, que es muy interesante. El útero, les decía, es un órgano que más o menos pesa casi 40-50 gramos en la nulípara y en la multípara casi 60 gramos, un poquito más, ¿no? El volumen es de 4 a 5 mililitros en la nulípara y 6 mililitros en la multípara, es lo que le cabe. Este útero va a crecer mucho en cuanto a sus dimensiones cuando está gestando, ¿no? la mujer. El útero se divide en dos partes, una parte que es el cuerpo, ¿sí? Y una parte que es el cuello. Bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el cuerpo y cuello? Este estrechamiento que vemos aquí, que lo circunda, eso es el istmo o estrechamiento. De ahí para arriba es el cuerpo, de ahí para abajo es el cuello, ¿de acuerdo? El cuerpo uterino es la parte superior, tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene forma de un triángulo, ¿no es cierto? Y se puede estudiar en él una parte interna, que es la cavidad uterina, la cavidad del cuerpo uterino, ¿sí? La cavidad, ahí está la cavidad. La membrana más interna que recubre el cuerpo, la cavidad uterina, es el endometrio. Bueno, ¿y qué importancia nos puede tener el endometrio? Jóvenes, el endometrio, bueno, es el que se desprende durante la menstruación. El endometrio es el que tiene que ser estudiado cuando una mujer mayor de, secreta moco, sí, por supuesto. Y también produce, tiene que hacerse un estudio cuando tengan ustedes una mujer adulta mayor, 60 años, que llega con ginecorragia. Hay que estudiarlo. ¿A qué edad empieza la menopausia? A los 40. A ver, ¿a qué edad empieza la menopausia? Morfo. Estamos en genitales femeninos. ¿A qué edad empieza la menopausia, más o menos? 41 años en promedio. 41 años empieza la menopausia. El hecho está que a los 50, 55 es poco probable que esté menstruando una mujer. Entonces, si les llega a emergencia o a consulta a una mujer de 60 años con ginecorragia, con sangrado ginecológico, hay que estudiarla. Ya el útero está hipotrófico, está pequeño y ya no debería haber sangrado. Entonces, a veces hay que hacer un legrado biópsico, hay que entrar al útero, sacar, se hace una ecografía, por supuesto. Si está engrosado el endometrio hay que estudiarlo, porque podría haber un cáncer, ¿no? Bien, el cuerpo uterino entonces tiene una cavidad interna que si nosotros lo abriéramos de manera coronal, vamos a ver un triángulo, la cavidad es triangular. La parte superior del triángulo es el fondo uterino, allí se aloja la gestación, el huevo fecundado se aloja ahí, lo normal, ¿no? Pero podría implantarse en otras partes, ¿no? Ya vamos a ver que, por ejemplo, se puede presentar lo que se llama la placenta previa, cuando la implantación es muy baja, ¿no? Bueno, otra capa, después del endometrio, está el miometrio, y el miometrio es lo que les decía, que está ricamente, tiene una gran cantidad de músculo, ¿no? Músculo, y decíamos que tiene capas musculares, todas juntas constituyen lo que se llama la pinza de Pinar, ¿no? Tan pronto la placenta se arranca del endometrio, el útero se contrae con fuerza para detener el sangrado, ¿no? A veces sucede lo que se llama hipotonía uterina, que es que se arranca la placenta. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre nacimiento y alumbramiento? Ya sabes, Guarda Martín se ríe porque una vez le hemos preguntado ya eso.
¿Cuál es la diferencia entre alumbramiento y nacimiento? ¿O es lo mismo? A ver, usted que está allá, se va, usted que se va. ¿Cuál es la diferencia entre nacimiento y alumbramiento? Cuando el bebé sale y el otro es cuando la placenta. Así es, el nacimiento es cuando el feto sale de la cavidad uterina y el alumbramiento es cuando se elimina ya la placenta. Entonces, cuando se da el alumbramiento, quiere decir que ya se arrancó, hay un lecho sangrante. Ahí es donde la pinza epinar debe contraerse. Ahora, ¿todos los úteros hacen eso? No, a veces no se contrae el útero y eso se llama hipotonía uterina. A veces hay que colocar oxitocina endovenosa para lograr una contracción sostenida del miometrio, ¿no? ¿Por qué más puede ser importante el miometrio, jóvenes? Por los miomas. ¿Qué cosa es un mioma? Se escucha frecuentemente en un mioma, leiomioma también se le llama. Es una tumoración benigna de la capa muscular. ¿Y cuántos tipos de miomas hay? Muy bien, exacto. Toma el nombre dependiendo del lugar donde se encuentre. Pueden ser subserosos. La serosa es el recubrimiento externo, endometrio es lo interno, ¿verdad? La serosa es externa. Subserosos, por debajo del seroso. Intramurales, si están en el espesor del músculo, o submucosos, si están por debajo del endometrio. Ahora, ¿y por qué importa saber dónde está? Uno, porque bueno, puede causar dificultad para la concepción, pero además por el sangrado. ¿Cuál de los tres es más sangrante? ¿Cuál sangra más? ¿El submucoso, el subseroso o el intramural? Ya, a ver, Martín dice el subseroso, el intramural o el submucoso. Generalmente el submucoso es el que sangra más. Es pregunta de residencia incluso, ¿eh? Sí, voy a preguntarles en la residencia. El más sangrante es el submucoso, ¿no? Bien, entonces el miometrio es importante porque tiene una función de controlar el sangrado, ¿sí? Los miomas se alojan generalmente en el espesor de esa pared. Bien, el cuerpo uterino entonces, respecto al cuello, que es esta parte de abajo, va a tener una posición, va a estar flexionado. En posición normal, flexionado, ¿sí? Cuando se compara el útero con la vagina, que es un órgano tubular, la vagina es un órgano tubular, jóvenes. Esto que vemos acá exteriormente, todo esto se llama vulva, eso no es vagina. La vagina es un órgano tubular, un tubo que va a conectar la vulva con el cuello uterino, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el útero con respecto a la vagina, vamos a ver que está antevertido, o sea, el útero y la vagina forman un ángulo de casi 160 a 170 grados. Incluso menos, algunos dicen hasta 90 grados, casi un ángulo recto. Ese es el ángulo, pero me está equivocando. Casi 90 a 100 grados puede ser la vagina y el útero. Está antevertido. Y además, el útero, cuando se compara el cuerpo con el cuello, también están flexionados. Eso es anteflexión, que es casi 160 a 170 grados. Entonces, la posición normal del útero es anteverso flexo. O sea, el útero está hacia adelante respecto a la vagina y el cuerpo respecto al cuello también está flexionado. Está antevertido respecto a la vagina y anteflexionado respecto al cuello, ¿no? Bien, entonces, el cuello uterino empieza en el istmo, 3 centímetros de longitud. Tiene un orificio cervical interno, que es el orificio por donde que comunica la cavidad uterina con la cavidad del cuello, y un orificio cervical externo. ¿Sí? Entonces, si les ponen ahí, ¿qué es? Una señala el puntero. Orificio cervical externo, ¿no es cierto? Orificio cervical externo, observen, sí, es el orificio más externo. O sea, si cuando colocan el espéculo para hacerle el Papa Nicolau a la paciente, ingresan por la vulva, la vagina, y eso es lo que ven, el orificio cervical externo y los labios del cervix. A esa parte, por si acaso, se le llama el hocico de Tenca, ¿no? Hocico de Tenca. Bueno, de Tenca. El cuello uterino, jóvenes, entonces, 3 centímetros de longitud, orificio cervical interno, orificio cervical externo, cavidad del cuello, ¿no? Cavidad del cervix o del cuello uterino. ¿Por qué es importante? El cuello uterino va a perder, nos imaginamos ya gestando, este útero va a crecer mucho en tamaño, va a estar la placenta, el bebé dentro,
Y sucede que bueno, el útero no pierde mucho sus dimensiones, mantiene casi sus 3 centímetros, lo que se adelgaza es las paredes del cuerpo, se adelgaza todo, ¿no? Entonces está el cuello uterino ahí. Estos orificios, esta cavidad y los orificios cervicales van a dilatarse, jóvenes, para permitir la salida del feto, ¿no? ¿Hasta cuánto se va a dilatar el orificio cervical externo e interno? ¿Cuánto? 10 centímetros. Así es, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando tiene dilatación, van a hacer un tacto y van a palpar el orificio y tienen que ver que a 1 centímetro, dehiscente, o sea, apenas se está abriendo, puede ser 1 centímetro, puede ser 3, puede ser 9, puede ser 10 centímetros. Eso sí, esa es la dilatación. Y la incorporación va a ser el adelgazamiento de la longitud, la disminución de la longitud del cuello uterino. Incorporado al 50%, quiere decir que se ha borrado la mitad. Incorporado al 75%, está casi borrado, queda un 25% más de espesor. Cuando está incorporado al 100% es como si fuera una liga de esas que se ponen para, así delgadito es el cuello uterino. Entonces ustedes tendrán que decir, es en el tacto, está dilatado a 3 centímetros, incorporado al 20% todavía. Acuérdense que la dilatación del 3%, de 3 centímetros a menos, es trabajo de parto en fase latente. De 3 centímetros a más, trabajo de parto fase activa, ¿no? ¿Sí? Entonces ya 3 en adelante ya se va a progresar el parto. Si no pasa de 4 se tiene que hacer cesárea, ¿verdad? Claro, ahí es una distosia del trabajo de parto, la gente no progresa. Se da un tiempo, hay que ver, monitorear el latido fetal. El bebé comienza a hacer taquicardia o bradicardia. O sea, el bebé no puede estar ahí mucho tiempo, va a hacer sufrimiento fetal. Defecta, se aspira, hace una complicación, hay que operarlo, ¿no? Como dice su compañero. Entonces ustedes para eso sirven, saber la dilatación, saber la incorporación, eso les van a preguntar, las obstetras son muy hábiles en eso, tienen años practicando, ustedes van a ir aprendiendo, tienen que saber más o menos qué es lo que van a contestar. Bien, el cuello uterino entonces tiene esas características que he mencionado, casi 3 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de espesor, orificio cervical externo, cavidad del cuello uterino. Recuerden también que la vagina va a insertarse en el cuello uterino, ¿sí? Se inserta, una línea se inserta, una boca que se inserta. Esa inserción en el cuello uterino va a repartir el cuello uterino en una porción supravaginal e intravaginal y una porción en la cual se adhiere la vagina, ¿no? La porción que está por encima de la vagina son casi 2 centímetros. La porción que es donde se adhiere la vagina son casi 8 milímetros. Y la diferencia, que es casi 1 centímetro, es la porción intravaginal. Esa porción intravaginal, cuando ustedes la observan así, deben saber 2 cosas cuando ustedes observen con un espéculo. El labio posterior del cuello uterino respecto a la vagina deja un fondo de saco más profundo, mientras que el labio anterior respecto a la vagina tiene un fondo de saco más pequeño. Es decir, el fondo de saco posterior es más profundo, ¿sí? Cuando se colocan medicamentos intravaginales, ¿dónde los colocarían? ¿En el fondo de saco anterior o posterior? Posterior. En el posterior, ¿no? En el posterior, ¿no? Bien, entonces la vagina hace eso, se inserta en el cuello uterino y pues lo determina 3 áreas, 3 regiones del cuello uterino en sí, ¿no? Bien, es en cuanto al cuello uterino. Ojo, una placenta de inserción baja es cuando la inserción justamente del huevo, del óvulo fecundado se realiza cerca, ¿no? Cerca del orificio cervical interno. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, puede darse una placenta de inserción baja a inicios del embarazo y no haber problema, porque conforme crece el útero comienza a subir la placenta y se queda liberado el orificio cervical interno. Pero si permanece ahí, eso sí es peligroso, ¿no? Porque cuando sea el trabajo de parto no va a progresar, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Los signos clínicos pues, están en el serums, tienen una gestante ya por las 30 semanas y comienza a sangrar por vía ginecológica, ginecorragia, sin dolor, no se debe sospechar una placenta de inserción baja.
Pero si de pronto comienza la gestante 33 semanas, llega otra gestante de 33 semanas que sangra, pero además le duele, eso sí puede llamarse desprendimiento prematuro de placenta. La placenta no debe arrancarse sino hasta el final, pero de pronto comienza a desarrancarse por un traumatismo, entonces, y eso es reposo y referencia. Si hay una posta, un centro de salud, hay que referirlo a hospital, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los medios de fijación entonces del útero? Hemos dicho los ligamentos anchos. Ligamentos anchos. ¿Qué más? El ligamento redondo. Muy importante. El ligamento redondo. ¿Cuánto mide un ligamento redondo? ¿Cuánto mide el ligamento redondo? A ver. Los ojos no van a ser su compañera. Y cuando me van a preguntar desaparece. Mira, ya desapareció. Casi 12 centímetros también el ligamento redondo. Bueno, ¿y por qué tanta importancia el ligamento redondo? El ligamento redondo, jóvenes, va hacia adelante. Asumamos que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. El ligamento redondo se inicia en el ángulo, ahí donde donde nace la trompa de Falopio, en ese punto. Observen que es muy contiguo. El ligamento redondo. El ligamento redondo, casi 12, 13 centímetros. Tiene sus porciones, una porción pélvica, una porción ilíaca, una porción inguinal, una porción vulvar. 4 porciones. Va a dirigirse hacia adelante, va a ocupar en el cordón espermático, va a ocupar lo que era el conducto deferente, no tiene conducto deferente la mujer así, pero el ligamento redondo entra ahí, ¿sí? En el conducto inguinal, y va a terminar ¿dónde? En los labios mayores. ¿Y cuánto de peso soporta el ligamento redondo antes de romperse? Vamos, Flor. No me decepciones, Flor. ¿Cuánto soporta de peso el ligamento redondo antes de romperse? ¿Y cómo se llama la arteria que irriga el ligamento redondo? El epónimo, porque tiene su nombre propio, creo. Casi 900 gramos soporta el ligamento redondo antes de romperse. De 600 a 900 gramos antes de romperse. A los 900 gramos se rompe el ligamento redondo, ¿no? Y la arteria de Samson es la arteria que irriga el ligamento redondo, ¿ya? Pero pueden preguntar el contenido del cordón, el cordón espermático o el cordón en la mujer, ¿no? Ese es el que menciona el ligamento redondo, no hay conducto diferente, ¿no? Ya. Un medio de fijación, ligamento ancho. Segundo medio de fijación, el ligamento redondo. Tercer medio de fijación, los ligamentos úterosacros. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Anteriormente ligamento redondo, lateralmente ligamentos anchos. A nivel del cuello uterino hay dos ligamentos que se dirigen hacia atrás, hacia S1, S2. Vértebra sacra 1, sacra 2. Y dejan un espacio entre ellos. En ese espacio va a pasar el recto. Posteriormente pasa el recto entre los dos ligamentos uterosacros, ¿sí? El útero está por delante, limita con la vejiga, por detrás con el recto. Entonces, el peritoneo, cuando recubre la vejiga, de la vuelta a la vejiga, pasa por detrás de la vejiga, pasa por delante del útero, va por detrás del útero, luego sube por el recto, va a formar dos fondos de saco. Un fondo de saco recto vesical, útero vesical, y un fondo de saco recto uterino. ¿Cuál es el fondo de saco de Douglas? ¿A cuál de ellos se conoce como fondo de saco de Douglas? ¿Elizabeth? ¿Cuál? Pero el recto está por acá y la vejiga está adelante. ¿Cuál es el fondo de saco de Douglas? ¿Estás ahí, Martín? El recto uterino que le dice su compañero, el recto uterino. Es el posterior. El recto uterino, ¿no? El recto uterino. Ah, bueno, ¿y por qué me importa el fondo de saco de Douglas? Porque el fondo de saco de Douglas suele estar vacío en la ecografía, pero si ustedes encuentran una ecografía con fondo de saco lleno, y si es hemático o es pus, ya les tiene que indicar que hay una patología. Bien. Muy bien. ¿Y cómo se irriga la arteria uterina? ¿Quién irriga el útero? No, ya les dije la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina, ¿no? Rama de la... No, la rama de la aorta abdominal es la ovárica.
La uterina es de la ilíaca interna. La ilíaca interna entonces tiene varias ramas, una de ellas la uterina, va por la base del ligamento ancho, llega al útero y una vez que llega al útero asciende, hace un callado y asciende hasta la inserción de la trompa. Y ahí da la irrigación del cuerpo y del cuello. Importante, ¿quiénes van a ser ginecólogos? Ginecólogos. ¿Cómo es la relación entre la arteria uterina y el uréter? ¿Cuál pasa por delante? ¿Cuál pasa por detrás? ¿Es importante? ¿No es importante? A los ginecólogos, ¿cuál es que una histerectomía, si no orina la paciente ya se llevaron un uréter, muchachos? Importante. A ver, ¿quién pasa anteriormente? ¿Quién pasa el uréter, la arteria uterina, la vena uterina? Casi a 3 centímetros de la unión del cuerpo con el cuello, a 3 centímetros, 2 o 3 centímetros se cruzan la arteria uterina, ¿no? Se cruza el uréter, perdón, a veces con la arteria uterina, ¿no? En X. Pero el uréter pasa por debajo de la arteria uterina, ¿sí? La arteria uterina pasa por encima, ¿no? Por encima. Eso tienen que revisarlo, ¿sí? Normalmente entiendo que más o menos la mnemotecnia, no la mnemotecnia, sino una forma de recordarlo es que el agua pasa por debajo del puente, ¿no? Generalmente es así. La arteria pasa por delante y la orina pasa por detrás, el uréter, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso en cuanto al útero. Entonces vamos a ver si acá hay otro útero. Otro uterito. Les pueden preguntar, miren. Ahora vamos a poner este útero. Miren acá este ángulo, el ángulo, miren este útero que está roto lamentablemente, pero miren el ángulo, este ángulo, este es el cuerpo uterino, este es el cuerpo del útero, perdón. Acá está el fondo y miren el ángulo. Aquí miren cuántas estructuras hay. 1, 2. ¿Cuál es cuál? A ver. Les ponen ahí, a ver, les ponen. A ver, les ponen aquí, por ejemplo. A ver. Vamos a ver. Un ratito, quédense para ver, ¿no? Ah. ¿Cuál es cuál? Hay otra acá. ¿Cuál es cuál, jóvenes? ¿Cuál es cuál? Esto que tengo en mi mano es el ovario, ¿ya? Esto que está acá sosteniendo es el ligamento útero ovárico. Esto que está aquí es el ligamento útero ovárico. Ovario, ligamento útero ovárico, ¿sí? Ah, bueno, ¿y esto que está acá qué cosa es? Ese ratito. No, ¿se puede la trompa? Ah, eso es lo más probable, que necesita la trompa. Esto. Ahora, observen la posición del cuerpo respecto al cuello. ¿Cuál es anterior? ¿Qué lado es anterior? ¿Este o este? ¿Mi mano derecha es anterior o la mano izquierda es anterior? La derecha. La derecha. Esta es la parte anterior. Aquí es el cuello, el cuerpo y el cuello. Observen cómo está anteflexionado, ¿no es cierto? Entonces, si esto es anterior, esta estructura, ¿qué sería? El ligamento redondo, así redondo, el ligamento redondo. Entonces es la trompa, la otra. Entonces aquí deben haber cortado la trompa. Ese pedacito debe ser de la trompa, trompa. Vamos a poner en alfiler acá. Que no me acusen, no me acusan. Esa es la trompa. Esa es la trompa. Esto que estoy poniéndole el alfiler es la trompa de falopio, es eso. Ese pedacito es la trompa. Ese pedacito es la trompa de falopio. Ese pedacito es la trompa de falopio. Eso sería el ligamento útero ovárico. Este sería el ligamento redondo, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, muy bien. Esta membrana que vemos, realmente así, acá está mejor, ¿no? Ese es parte del ligamento ancho. Este es el ligamento ancho, ¿ya? El ligamento ancho son dos láminas de peritoneo, una anterior y una posterior,
y luego se adosan, y esto es ligamento ancho. Entonces acá hay una de las láminas de ligamento ancho, ¿ya? Algo interesante, muy interesante que se puede ver acá, y les van a poner de repente, mejor creo que no voy a venir para que no me acusen de malo, pero de repente les preguntan, Capa. ¿qué es eso? Les ponen ahí, ¿qué sería? A ver, nombre de estructura y contenido. Ahí está Flor, lo que se ha vuelto camarógrafo, justamente Flor antes no dejaba el testigo, ahora pura cámara nomás, Gloria. A ver, ¿esto qué sería? ¿Qué sería, jóvenes? El nombre. ¿Qué sería? Así lo van a poner, así se los van a poner ahí. Nombre, estructura y contenido. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar poco a poco, ¿ya? Nombre, la estructura y contenido. Ahí está, ahí está el cuerpo, acá está el cuerpo, miren, lo han roto como el timo. ¿Qué es? ¿Qué es? Antes que termine la promoción tienen que decirme quién fue el del timo, ¿ya? A ver, ahí, ¿qué es? Arteria uterina, correcto. Eso que ven ahí, jóvenes, es la arteria uterina. Eso es la arteria uterina. La arteria uterina. Observen entonces cómo en la base del ligamento ancho, ahí empieza. Y de ahí sube, observen cómo va subiendo, ¿ves? Cómo sube, se dan cuenta cómo sube por un costado, por todo el cuerpo del útero. Esa es la arteria uterina, ¿sí? La arteria uterina, la arteria uterina. Entonces, si esa es la arteria uterina, esto que voy a ponerle acá, ¿qué cosa es? Esta estructura, ¿qué cosa es? Observen, lo voy a mostrar para que vean ustedes todo. ¿Eso es? ¿Perdón? ¿Fondo del saco? No, o sea, estás por ahí, pero no es el fondo de saco. Acuérdate que esta es la parte interna, acá están los huesos de la pelvis, esta es la pelvis verdadera. En realidad no, eso es la vagina, jóvenes. Es todo esto que tengo en mis manos es vagina. Y esa vagina va a insertarse ¿en dónde? En el cervix, ¿verdad? Ese es el cervix, ¿sí? Eso le llaman hocico de tenca, ¿no? El hocico de tenca, la tenca es un pez, ¿no? Un pez, tenca. Y si ustedes van a ver, observen el hocico de tenca o el cuello uterino, van a ver que hay dos fondos de saco, Un fondo de saco, a ver un ratito, que es poco profundo. ¿Qué sería el fondo de saco? El poco profundo es anterior. Y miren este fondo de saco que es más profundo. Posterior. Ese sería el posterior. El fondo de saco posterior, ¿sí? Ahí la eyaculación o los medicamentos vaginales se coloquen, ¿sí? ¿De acuerdo? El fondo de saco posterior es más profundo. El anterior es menos, ¿verdad? Entonces, esto sería ahí. ¿Qué estructura señala el puntero? ¿Qué estructura señala el puntero? Labio anterior del cuello uterino. Labio anterior. ¿Y este qué sería? Labio posterior. Cuando van a hacer un legrado uterino después de un aborto, hay que coger con la pinza el labio posterior. De ahí se tira y luego se ingresa con la legra, ¿no? Para hacer el procedimiento. Eso lo van a ayudar. Muy bien, ¿ya ven? Correcto. Muy bien. ¿Qué más? Ya, luego, y eso es la parte interesante de los genitales internos. En la parte externa es, bueno, más común, se ve con más frecuencia. A ver, estos son los genitales externos, ¿no? Lo pongo ahí. ¿Cuál será anterior? ¿Dónde está el puntero? ¿Será, superior o será inferior? Acuérdense que la paciente está en posición de litotomía, ¿no? ¿Eso es posición superior o inferior? Inferior. Esa es la parte superior, ¿verdad? Esa es la parte superior. Esa es la vulva, la parte superior. Ese es el monte de Venus. Monte de Venus. ¿Qué función tiene? Listo. Amortiguamiento. El vello púbico, ¿qué función tiene? Protección y amortiguamiento. Pero genera fricción el vello púbico. Entre los, pero no te genera desgarro.
ni laceraciones. Entonces, pero cuando se depila, ahí sí hay un problema, porque hay fricción piel con piel. Bien, esta es la parte superior. Monte de Venus, región muy con una almohadilla adiposa muy importante, folículos pilosos abundantes, función de amortiguamiento, ¿no? Y el vello púbico también tiene función de amortiguamiento. Luego vienen los labios mayores, ¿no? Labios mayores, gruesos, tienen un borde inferior, un borde adherente, una cara externa, una cara interna, ¿no es cierto? Los labios mayores son pigmentados, tienen folículos pilosos en la parte externa, ¿no es cierto? Y van a cubrir por arriba y por debajo, van a formar por debajo lo que se llama la horquilla, ¿no? Es una horquilla, como una horquilla esa de árbol, de arbolito, la horquilla, ¿no? Cuando uno va a hacer el tacto vaginal, ingresa primero con un dedo, deprime la horquilla con mucha suavidad, con mucha delicadeza, para que ceda un poco el tejido y luego se ingresa el segundo dedo cuando van a hacer el tacto vaginal, Es lo ¿no? que también hicimos en la práctica en el centro de simulaciones. Perfecto, perfecto. Primero se ingresa con suavidad, se deprime con suavidad y luego se ingresa el segundo dedo, ¿no? Bien, entonces los labios mayores pigmentados, gruesos, un borde libre, un borde adherente, una cara externa pigmentada, una cara interna sin vellos, más húmeda, más mucosa. Luego en la parte superior vamos a ver el clítoris, ¿no? El clítoris con su capuchón. Este es el capuchón del clítoris, ¿no? Este es el capuchón, esta estructura, esto. Los labios menores son estos que estoy tocando, pero cuando se unen los labios menores forman también el capuchón del clítoris. El clítoris, un órgano eréctil de la mujer. ¿Tiene cuántos cuerpos cavernosos tiene? 2. ¿Cuántos cuerpos esponjosos tiene? 1. ¿Uno? ¿Cuántos? No tiene cuerpos esponjosos. El clítoris no tiene cuerpos esponjosos, solamente tiene 2 cuerpos cavernosos. Muy sensible, mucha sensibilidad en el clítoris, ¿eh? Ahora, importante que sepan que por debajo del clítoris vamos a encontrar una estructura conocida como el meato urinario. Meato urinario. Por debajo del clítoris estará el meato urinario. Importante, jóvenes, cuando les mandan a preparar a la paciente para que entre a la sala de operaciones, una de las cosas que tienen que hacer es colocar la sonda Foley. Hay que saber dónde colocarla. ¿Es más doloroso en el hombre o en la mujer? Es más difícil en la mujer que el hombre, ¿verdad? En realidad, lo más difícil en la mujer es encontrarlo, el meato urinario. A veces cuando te apuran lo pones y ya entró, sí, debe haber entrado, lo ponen ahí. Es más difícil. Y cuando entras a la operación, el ginecólogo pregunta cuánto va orinando la paciente y no orina la paciente. Es pues no lo pusieron el meato urinario, se puso en la vagina. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Al inicio no es fácil, piden ayuda a la obstetra o un médico. Y con mucho cuidado, mucha delicadeza se observa, se identifica y por ahí se coloca la sonda Foley. ¿Sí? Meato urinario importante. Ya. Luego vienen los labios menores, desprovistos de folículos pilosos, delgados, húmedos. Están por dentro, están cubiertos por los labios mayores, ¿no es cierto? Tienen una cara externa, una cara interna, ¿sí? Un borde libre, un borde adherente, que es el que está pegado. Y algo importante que es el símil a las glándulas de Cooper del hombre. Hay unas glándulas en la mujer que se llaman las glándulas de Bartholin. ¿En dónde se ubica el conducto de excreción de las glándulas de Bartholin? ¿En qué punto por dónde drenan las glándulas de Bartholin? En los 2 orificios. Hay 2 orificios, ya sí, hay uno derecho y uno izquierdo. ¿Por dónde salen? ¿Por dónde salen? Ahí, ¿por dónde? Ahí. ¿Por dónde salen? ¿Por dónde drenan las glándulas de Bartholin? Inferiormente En el labio menor tiene una parte interna, una cara interna y una cara externa. En la cara interna del labio menor, entre el labio menor y el introito vaginal, o ese ángulo, en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior aproximadamente, allí abren las glándulas de Bartholin. Cuando se infectan se produce bartolinitis,
se trata con antibióticos, pero si eso se repite, recurrente, hay que hacer tratamientos a veces quirúrgicos. Es raro, pero se hace. La marsupialización es el procedimiento. Muy bien. Luego tenemos la horquilla, que ya la hemos visto, y luego está el himen en la mujer virgen, el himen que puede ser, tiene diferentes formas, ¿no? Generalmente cuando no está perforado se produce el hematocolpo, ¿no? La acumulación de la menstruación dentro de la vagina, entonces hay que hacer una intervención para que se drene. En algunos casos puede ser muy elástico, ¿no? Y ceder fácilmente sin romperse, pero la mayoría de veces se rompe y entonces se produce la cicatrización del himen, va a producir estructuras como estas, que serían unos pequeños mamelones que no son otra cosa que engrosamiento de los bordes rotos del himen, ¿sí? El himen se rompe y bueno, las cicatriza en los extremos, los bordes se forman pequeñas nodulaciones, son los mamelones, ¿no? Muy bien, muy bien. Y eso más o menos sería genitales femeninos. Muy bien. Interesante, no sé si hay más. Ya no. Antes habían más. Acá hay otro, miren, acá hay otro útero. Bien. Aquí. Listo, amigo, tu tema. ¿Qué? Para de reproducción masculino. Miren, acá sí están completos, miren, aquí está completo. Esta estructura, la más alta, esta sería la trompa de falopio. Esta sería travesón, esta sería la trompa. Sí, aquí sí se ve la trompa y está completa, no la han roto. Esta es la trompa de falopio. La trompa de falopio. Acá abajo está el ligamento. Esto sería el ligamento útero ovárico, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿qué sería? El redondo. Ligamento redondo, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí sí están completos, ¿no? Muy bien. A ver, acá les van a poner, por ejemplo, mañana en el examen. ¿Dónde está? No, aquí está. Ahí. Ojo, acá esta estructura es el recto. Este es el recto. Pero acá se ha separado traumáticamente la mucosa del recto. Entonces esto normalmente es así. Y si les ponen ahí el alfiler, ¿qué estaría señalando? ¿Cómo se llama esa región? Eso es el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿no? De Douglas, el fondo de saco de Douglas o recto uterino, ¿no? De Douglas, ¿no? Acá está, miren, observen qué bonito la vejiga. Acá está la vejiga, acá está el útero, el fondo de saco recto vesical, perdón, útero vesical, ¿no? Ahí está, o recto. Los genitales externos, que ya los conocemos. Muy bien. Muy bien, jóvenes, con eso más o menos habíamos cubierto un poquito lo que es genitales femeninos. ¿No? Ajá, eso es lo que hay que ver. Acá está el epidídimo, ¿no? Cabeza del epidídimo, ¿no? Cabeza, cuerpo, cola. Ajá. La cola no se ve, pero sí vamos a ver esto que vemos aquí, perdón, un ratito. Este es el conducto deferente, es este. Este es el conducto deferente, este. Este es el... ¿Cómo diferencia los de bueno, aquí no hay uréter, aquí no. Acá no hay uréter. Aquí está solamente el conducto deferente. Este realmente es un apelotamiento, ¿no? Aquí deben haber... Aquí deben estar los vasos, las vasos. Buena pregunta, vamos a verlo. Mira, acá están nervios, son nervios. ¿Qué nervios están en el conducto deferente?
No, ese es un paquete donde están los vasos y los nervios, ¿ya? Pero este que está más solito, ese es el deferente, ¿no? ¿Esta qué túnica es? Albuginia. Sí, es la albuginia, ¿no es cierto? Albuginia. Inmediatamente por después la vaginal, correcto, la vaginal. Albuginia y la vaginal, muy bien. Conducto deferente. Acá tienen el escroto. ¿Qué les pueden preguntar? Por ejemplo, pueden preguntar esto. Sería el pene. Surco balano prepucial, ¿no es cierto? Muy bien. El urinario. Podrían pedirle algunos detalles, ¿no? Irrigación, ¿no? Las ramas terminales de la ilíaca interna, ¿cuáles son? La dorsal del pene es una, los terminales, ¿no? Y cae la otra, ¿te acuerdas? Como los... ¿Qué les pueden preguntar? A ver, acá, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, hay nombre. Cuerpo cavernoso, fácil. Bulbo del cuerpo esponjoso. Bulbo del cuerpo esponjoso, ¿no es cierto? Bulbo del cuerpo esponjoso, cuerpos cavernosos, ¿no? ¿No? Claro. Pero de ahí tienen que revisar, revisen la parte teórica, o pueden preguntar algo de la irrigación. No, esto es femenino. De páncreas, doctor. Ah, pero no hay aquí. Páncreas, que no sé, renal y... Acá, miren, acá es realmente por... Tienen que irlo viendo. Por ejemplo, esta ilíaca interna es esta, ¿no? Ilíaca interna. Esta es la ilíaca externa que se convertirá en femoral, ¿no es cierto? Femoral. Ahora, esto de la ilíaca interna, ¿qué ramas da la ilíaca interna? Intrapélvicas y extrapélvicas, ¿verdad? De las extrapélvicas, ¿cuáles son? La iliolumbar y la sacra lateral, ¿no es cierto? Y de las intrapélvicas dan las viscerales, ¿no? Y en las viscerales, ¿cuáles tenemos? Bueno, una de las ramas de la ilíaca interna va a ser esta que viene aquí, por ejemplo, y sube. Observen, en la pared abdominal va a subir. ¿Cómo se llamará esa? ¿La arteria? Umbilical. Claro, o sea, tienen que ver esta. Observa, mira, ¿ve? Sí o sí se va al ombligo, el umbilical, ni cómo. Ahora, esta de aquí, miren, estas dos de aquí, esta arteria y esta vena han sido cortadas de aquí. ¿Qué serían? ¿Las arterias? No, la ovárica, ¿de dónde viene? ¿De la ovárica de dónde viene? De la aorta abdominal, Pero estas, la uterina, exacto. Esta es la uterina, la arteria uterina y la vena uterina, ¿no es cierto? ¿Qué otras arterias da la ilíaca interna? No, esta... No. No es de la ilíaca interna, porque esta viene desde acá. Esta viene desde acá. Sí, perdón, esa debe... espera. Sí, esta es la... claro, esta de aquí, esta es la ovárica. Esta es la ovárica. Esta es la ovárica. La ovárica, ¿sí? Se viene de acá, la ovárica. Esta es la uterina. Y esta de acá, estos que vienen acá, observen, estos así, vienen hacia aquí. Y estas, acá tenemos útero, esta es vejiga, esta es la vesical inferior. Esta sería la vesical inferior. Vesical inferior, uterina, ovárica. Esto es umbilical, ¿no es cierto? Y esta de acá,
Hemorroidal. ¿Cuál es hemorroidales? Hemorroidal media, ¿no? Hemorroidal media, ¿no? ¿Esta de aquí cuál era? Esta es la umbilical, esta es la umbilical. Esta rama de la ilíaca externa, la epigástica inferior. Esta es la ilíaca externa. Esta es la ovárica. No, no, no. Esa es la ovárica. ¿Verdad? Ah, esa es la uretra. Ah, ese que es, ese es uréter, así es, uréter. Y este sería el ligamento redondo. El ligamento redondo, correcto. ¿Vale? Astrones, están saliendo 21, tengo que pasar mañana.